Si bien es cierto y sabido por todos que las más grandes películas están basadas en hechos reales, sin embargo, lamentable y tristemente, muchas de estas historias reales superan y por mucho la ficción. Y es que en el caso de historias como la que te voy a presentar a continuación, en donde no solo conmocionó a Argentina, sino al mundo entero, y es que en esta historia no solamente no hubo un final feliz, sino que quien se vio involucrado y terriblemente afectado, tan así que no pudo vivir para contarlo, fue un inocente, un pequeñito que no tenía la culpa de nada y que tampoco tenía manera de defenderse de sus agresoras. Y lo peor es que quienes tenían que haber visto por él y cuidarlo fueron las mismas personas que le dieron la espalda, y una de estas, en compañía de su pareja, fue quien le dio el tiro de gracia en aquel 26 de noviembre del 2021. Esta es la historia de Lucio Dupuy. Una historia mucho más que desgarradora, y que cualquier palabra o frase que se quiera utilizar para describirla se queda muy pequeña. Sin embargo, es necesario hacer eco de este tipo de temas, de estas historias, para que juntos como sociedad podamos reflexionar sobre varias cosas. Pero una de ellas que encuentro principales es la apatía. Entender hasta dónde puede llegar la apatía de las personas, porque la mayoría de la gente se concentra y se enfoca únicamente en lo que sucede dentro de sus cuatro paredes y se olvidan por completo de lo demás, sin saber, sin estar conscientes de que todos los días cualquiera de nosotros podemos marcar la diferencia en la vida de alguien, mejor aún, poder salvarle la vida a alguien. Refiriéndome propiamente a quienes se encuentran en un gran estado de vulnerabilidad, aquellas personas más vulnerables, hablando específicamente y entiéndase de más vulnerables, aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas y que por consecuencia tampoco pueden defenderse. También es importante reflexionar en que no todos los hombres son malos simplemente por ser hombres, pero que tampoco ni todas las mujeres son unas santas precisamente por ser mujeres. Y si te quedas en este video vas a entender por qué te lo digo. Y como te contaba en un inicio, el pequeño Lucio Dupuy dejó este mundo el 26 de noviembre del 2021 a manos de su progenitora, porque obviamente no le podemos llamar madre, y a manos de la pareja de esta, Abigail Páez. De hecho, te voy a poner a continuación un extracto de un audio donde este monstruo llamado Abigail Páez relata en el juicio lo que, según ella, le hicieron al niño. Lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola, varias. Fue todo muy rápido, no sé. Y sé que lo lastimé. Me di cuenta en el momento y intenté remediarlo. Lo alcé y lo llevé a la ducha. Se bañó parado y me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé. Lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo lo más rápido que podía, porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, qué hacer para que él se recomponga, no sé. Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción, de cara al piso. Ni siquiera había apoyado la mano, nada, estaba como si desmayado, no sé. Entonces yo, no sé, del mismo temor o de la misma situación, lo toqué con el pie para ver si reaccionaba.
y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba, que le intenté hacer RCP, no sé si lo hice bien o no, si pude haberlo lastimado más o no, porque no sabía hacer la maniobra como correspondía. Y por supuesto que todo lo que dijo esta cosa fue mentira y fue contado a modo para poder tener una coartada y salir lo mejor librada posible. Sin embargo, afortunadamente, el trabajo de los forenses no solamente fue bueno, sino que también pudieron precisar que la paliza, la última paliza que sufrió este pequeñito, fue a manos de las dos bestias, la progenitora y su pareja. Y que además, este pequeñito fue abusado sexualmente el mismo día que perdió la vida. Y esa no fue la única vez que abusaron de él, sino que también en la autopsia se encontró que el niño mostraba rasgos de abuso desde tiempo atrás y días recientes. A continuación te voy a compartir también unos datos o los datos más claves de la autopsia del pequeñito Lucio Dupuy. Y bueno, ¿recuerdan lo que decía este monstruo llamado Abigail en el audio que les puse hace un momento, donde ella refiere que lo movió con el pie, así como para ver si respondía como si de un animalito se tratase? Que ni a los animales se les trata así. Bien, donde ella refiere que le da vuelta y lo pone boca arriba para intentar hacerle como un RCP y que no sabe si lo hizo bien o mal. Bueno, realmente lo que este monstruo, esta porquería de ser, lo que realmente hizo es que se paró sobre el cuerpecito inerte de este angelito, fracturándole las costillas, 7 costillas, y reventándole sus pulmoncitos. Y además de eso, se sabe también que le fueron mutiladas sus partecitas antes de que el niño perdiera la vida. Y además lo dejaron agonizando estas dos bestias antes de que el pequeño pudiera llegar al hospital. Sin embargo, ustedes se preguntarán cómo es que todo esto sucedió así, cómo es que se llegó a este punto y cómo es que nadie en todo este tiempo se pudo dar cuenta hasta llegar a esta parte de la historia. Bueno, de entrada les voy a compartir aquí unas imágenes. Esta es Magdalena Espósito antes, muchísimo antes de conocer esta porquería de ser Abigail, pero sobre todo antes de entrar a esta corriente de ideología extremista que ya ha llegado a la barbarie llamada feminismo. Aquí la podemos ver como una madre normal, cuidando de su hijo, protegiéndolo, queriéndolo. Es un mundo de diferencia completamente entre esta imagen y la que les voy a poner a continuación. Aquí la podemos ver exigiendo libertad y protección para sí misma y las demás mujeres, mientras que a puerta cerrada está cometiendo justamente todo lo contrario que ella pide para sí misma y las demás mujeres en contra de su propio hijo, teniéndolo secuestrado, aislado, encerrado, torturado, sometido por el simple hecho de ser varón. Y es que en medio de esos discursos feministas que les venden, en donde el patriarcado está en contra de la mujer, que la tiene sometida, que el enemigo es el hombre, las hacen creer eso, que el enemigo es el hombre. ¿Y qué es lo que generan con eso? Les generan un odio hacia los hombres por el simple hecho de ser hombres. Y es que hay que entender
que no todos los hombres son unas bestias, porque no es así. Claro, hay gente enferma, hay hombres enfermos que están locos, que han cometido cosas atroces contra las mujeres, pero eso no quiere decir que todos los hombres sean igual. Del mismo modo que no todas las mujeres son propiamente unas santas. Tan es así que fueron 2 hombres quienes más mostraron afecto, cariño, amor y protección hacia este pequeño, refiriéndome propiamente al abuelo, el tío del pequeño Lucio. Y que paradójicamente la progenitora, que era quien principalmente tendría que haber cuidado de este pequeño, no lo hizo. Y bueno, cuando ella conoce a esta porquería de ser, decide que ya no quiere seguir siendo mamá, que se quiere ir de mochilera, decide cambiar su orientación sexual, prefiere ser lesbiana y pues el niño le estorba para estos fines, para irse con la novia de mochilera, así que entonces lo que hace es ir y dejar al pequeño con el tío. Dejan al niño con el tío y poco tiempo después, cuando ellos regresan de andar de fiesta, de haberse ido de viaje, regresan por el pequeño, ya que estas 2 locas caen en cuenta que Lucio puede representar una fuente de ingresos para este par de locas desquiciadas. Van por el niño argumentando mentiras, diciendo que el niño está sufriendo en casa del tío, que lo están maltratando. Y entonces aquí es cuando entra en juego esta jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien se pasó el protocolo por el arco del triunfo sin hacerle un estudio psicológico a estas 2 tipas, priorizando la ideología de género antes de priorizar los derechos de estos inocentes que no se pueden defender, que son los niños, y le entregó en charola de plata a estas 2 asesinas al niño. Afortunadamente ya se comenzó un proceso de juicio en contra de esta mujer y está perfecto para que les quede en claro a todos los jueces y a la autoridad que no deben de darle la preferencia a la mujer solo por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque así como podemos ver que la violencia no tiene género, de la misma manera la justicia tampoco debe de tener género. Y debemos de dejar de priorizar la ideología de género, porque no solamente se ha perjudicado a los niños, también los hombres han perdido sus derechos a lo largo de todo este proceso mediático del feminismo. Cuando claramente en muchas de las ocasiones los pequeños, los menores de edad, los niños pueden estar en mejores condiciones con los padres. Evidentemente tampoco se le va a restar responsabilidad al padre. La verdad fue un completo inútil en esta historia, porque él también fue cómplice al momento de haber mostrado una apatía del tamaño de la luna, valiéndole gorro, por no decir peor, la vida de su hijo. Este hombre, aquí les voy a poner un extracto de la entrevista que dio, en donde él realmente no dice, no asume como tal su culpa, pero si lo ven con la cabeza agachada, eso muestra que debe de sentirse avergonzado y espero que lo carcoma el remordimiento de conciencia, porque él, si se hubiera involucrado más en la vida de su hijo, como decía que estaba presente, que lo iba a ver, si realmente él se hubiera hecho cargo de su hijo y no se lo hubiera dejado al hermano, no se lo hubiera dejado al abuelo, él como padre se hubiera hecho cargo de su hijo, otra historia sería. Porque debemos de tener en claro también que independientemente de que la relación de pareja funcione o no, ni modo, que cada quien agarre su camino, pero los niños no tienen la culpa. Y si uno no se puede hacer cargo del niño, entonces el otro tiene que asumir la responsabilidad. Y si no, buscar la manera
de que se asuma la responsabilidad de forma compartida, que para eso precisamente se han estado peleando los derechos de la mujer, ¿no? Se supone que debe ser entonces de manera compartida. Ambos deben de asumir la responsabilidad. Lo veía los fines de semana, durante la semana lo veía un ratito, los fines de semana salíamos a comer, siempre estuve presente para él. Siempre fue muy reservado. Nosotros nunca nos imaginamos que podría sufrir tal maltrato. Él aparecía con un día apareció con un dedito quebrado, se cayó de la bicicleta. Apareció con la pera con 3 puntos, él se cayó de un árbol. Aparecía raspado, se cayó jugando. Siempre fueron esas las respuestas y uno no cree que se puede llegar a tan dimensión de pegarle al niño. Yo creí todo porque es lo que Lucio me decía. Quizás él estaba sometido, quizás estaba amenazado. ¿Cómo puede tener cara para decir, no, sí, mi hijo luego llegaba así como que con un dedo fracturado, o que llegaba así como con una cortada en la quijada, pero pues es que él no decía nada, pues es que él luego decía que se caía? ¿Cómo puedes decirlo así tan tranquilo, quedarte así con lo que te dice el niño y no averiguar más? Evidentemente a este hombre no le interesaba a su hijo porque él estaba muy ocupado con su nueva familia. Desgraciadamente, estos son los alcances y los niveles monumentales que puede llegar a tener la apatía de la gente. Del mismo modo que lo tuvo la jueza, del mismo modo que lo tuvo la maestra, que nunca se dio cuenta que el niño estaba triste, que el niño posiblemente no dormía bien. Es más, que el niño llegaba con golpes. ¿Cómo te explicas que un niño llegue todos los días con golpes? Y del mismo modo en que también tuvieron esta apatía los médicos, porque el niño estuvo en el hospital 5 veces. 5 veces fue ingresado al hospital por fracturas. Y de estos 5 hospitales hubo uno al cual regresó por segunda vez. Él ya llevaba un historial de varios ingresos al hospital por fracturas, por golpes. ¿Y cómo es posible que nadie dijera nada? Y bueno, lo que se sabe hasta ahora es que la próxima audiencia, donde ya se pretende dictar sentencia a estas 2 bestias, es el 13 de febrero, donde esperamos que les caiga cadena perpetua, que les caiga todo el peso de la ley y se pudran hasta el último día de su vida en la cárcel, y que les den el peor de los castigos y reciban la peor de las condenas. No hay condena que alcance remediar lo irremediable, pero que sí por lo menos sirva de lección para la sociedad y dejar de lado estos discursos feministas tan extremos que solamente han vulnerado los derechos de los buenos hombres y también han expuesto los derechos y la vida de los inocentes, de los niños que se quedan en medio de esta disputa a veces tan absurda. Esto es todo por ahora, me despido y nos vemos en el siguiente video. Bye.